que hay una cola inmensa para procesar las burbujas. Todo el mundo está desesperado porque las notas se quedan hasta el sábado. Doctor, ¿habría posible para revisar lo del examen con las burbujas o ya pasaron las notas? Justo si hay algunas, bueno, obviamente yo sé que no todos, muchas preguntas no tienen duda, otras quizás. Si por ahí alguien tiene alguna duda, lo hacemos individualmente, porque no nos va a alcanzar el tiempo de desarrollar todo el examen. Quizás en las preguntas que tengas duda, Doctor, en la sección, en el tipo de examen. el tipo de examen, ¿no? Les voy a repartir mejor las claves. No, Ya las tienen. mi tipo de examen. No, ok, sí, claro. Les digo rápidamente. Doctor, creo que me he equivocado del tipo de examen. La clave. O sea, Hay alguien que me ha sacado una sola pregunta, una sola respuesta correcta. sí, sí, o sea, me he equivocado un poco por B. Puede pasar que sí, eso justo tengo que verificarlo. Puede haber pasado que en vez de marcar A, vas a marcar B, ¿no? Puede ser. Sí, eso. Por eso tengo que verificar las ondas, porque ha habido 18 sobre la teoría, ¿no? Pero hay quienes también han sacado 2 puntos. Bueno, les digo las claves. 1E, Puede decir la respuesta, sí. clave A, 1E, 2, no lo tengo ahorita fixado, no vamos a devorarlo. 1E, 2D, 3B, 4D, 5A, 6B, 7A, 8C, 9D, 10E. Las últimas 5, la 11 o 21 para algunos que fue la D, la 12C, la 13B, la 14C y la 15D. El examen también de repente lo voy a publicar en el blog, ¿ya? Mejor. Eso voy a ponerme de acuerdo con los otros docentes. Clave B. La 1E, la 2A, la 3B, la 4C, 5B, 6D, 7D, 8E, 9A y 10B. Y las últimas 5, la 11 o 21A, 12 o 22D, 23 o 13C, la 24 o 14D y la 25 o 15B. Cada una valía 2 puntos. ¿Listo? Bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre neumonía intrahospitalaria y asociada a ventilación mecánica. Es un tema, es sencillo, pero las guías a veces, sobre todo algunos textos, lo hacen un poquito más complejo, pero vamos a ir haciendo o desarrollando las cosas más importantes. Antes que me olvide, por favor, si alguien nos dona una hojita para tomar las ideas, porque va a ser importante. Quien me sacó y verifico que esos 2 puntos fueron de verdad y participó, asistió al menos las 2 últimas clases que hemos tenido el registro, va a subir enteras para que llegue a su observación. Pero ya ha subido los puntos de clase. Suma los puntos, claro que sí. Claro que sí. Y eso suma bastante en vista de esta situación, de repente en algunos. La mayoría es entre 10 y 14 puntos. Hay 18, hay varios 16, ¿no? Hay también jalados, hay bastantes. No creo que supere el 50%, pero falta verificar. Por eso les digo, voy a verificar, porque ha habido muchos docentes dejando sus tarjetas, puede haber habido algún error, voy a verificar. Bien, neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica. Vamos a partir del concepto, porque es importante, porque después hemos terminado con el otro grupo y bien, estábamos yendo bien, pero al final creo que hubo una pequeña confusión. Neumonía, concepto. Para yo tener un concepto de neumonía tengo que asociar criterios clínicos y si tengo disponibles una imagen o laboratorio. Criterios clínicos: fiebre, expectoración purulenta, puedo tener tos, disnea. Imagen: una radiografía de tórax o una tomografía en el mejor de los casos. Que tengo que ver un infiltrado
pulmonar nuevo, no antiguo. Puede tener un EPIT, un tipo de fibrosis pulmonar y que tenga un infiltrado antiguo, ¿no? por daño pulmonar crónico. No, es nuevo. Neumonía intrahospitalaria, punto de corte. El paciente llega por emergencia, ingresa por admisión, lo hospitalizan de repente por otro motivo, ¿no? Otra enfermedad, pero a los 2 días, a las 48 horas, empieza a tener tos, disnea, fiebre, ¿no? Entonces, es a partir de allí. ¿Por qué este corte? Porque las primeras 48 horas los gérmenes son de la comunidad. Y el germen más importante de la comunidad es ¿cuál es la bacteria más gram positivo más prevalente en la neumonía de la comunidad? Ya son varios. Quería escucharlos a todos por igual, pero es justamente el Streptococcus pneumoniae. Es el más importante, pregunta de examen, ¿no? Trillada. Internado, residentado, etc. Bueno, ya no creo que ya ni la pregunta porque ya es muy común. Bueno, y neumonía asociada a ventilación mecánica es justamente a partir de las 48 horas, ¿no? Después de la intubación. ¿Listo? Multidrogoresistencia. En algunos textos van a hablar de 2 o más antibióticos que son resistentes para dicha bacteria, ¿no? En este caso 2, 3, a partir de 2 se considera. A partir de 2, 3, 4 antibióticos que yo voy a usar, resistentes. ¿No? Obviamente tengo que haber hecho un antibiograma, un cultivo, como ya vamos a ver. No confundir con el concepto de neumonía y con la neumonía de inicio temprano o neumonía de inicio tardío. ¿Listo? En la neumonía de inicio temprano, menos de 5 días, sin factores de riesgo de resistencia. Ya vamos a ver qué factores de riesgo hay para la resistencia. ¿Cuáles son? Ya les mencioné, muy similar, ¿no? A la cabeza está, bueno, entre la lista está, no quiero decir que es el más prevalente aquí, pero está Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es penicilino sensible, es lo más probable. Haemophilus influenza y Bacillus entericus. Y mayor o igual a 5 días con factores de riesgo para resistencia, para multidrogoresistencia, Staphylococcus aureus penicilino resistente, el famoso Staphylococcus más. Y enterobacterias tenemos allí en un segundo bloque: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, ¿no? Especies, Serratia marcense, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter baumannii. En el Perú, también hace una pregunta en algún momento, en el Perú y en el mundo se considera que las más prevalentes a nivel mundial en el medio intrahospitalario para neumonías es Staphylococcus aureus, en segundo lugar, Pseudomonas aeruginosa. ¿Listo? Está acá. Por ahí muy cerca de nuestro medio hay algunas revisiones que está Klebsiella pneumoniae, pero básicamente los dos va a encontrar como los más prevalentes. Y por aquí están creciendo en prevalencia las bacterias tipo escape, que llegan hasta un 80% en algunos medios hospitalarios, que son básicamente pues las mismas: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, enterobacterias, pero que son resistentes, son multidrogorresistentes y tienen una gran virulencia. Y algunos virus, ¿no? En las intrahospitalarias, rinovirus, influenza, influenza, virus incisional respiratorio, bueno, eso como referencia. Ahora, yo cuando quiero hacer un diagnóstico de neumonía, como todo, en medicina tengo que tener una evidencia. Puedo hacer, antes de dar un tratamiento, puedo dar un tratamiento basado en un cultivo y un antibiograma. Pero puedo también dar un tratamiento empírico, ¿sí? Pero si yo quiero dar un tratamiento ya basado en una muestra procesada, que se ha cultivado y identificado una bacteria, puedo tener métodos no invasivos y métodos invasivos. No invasivos: expectoración espontánea, si el paciente colabora, un esputo inducido, si el paciente, por ejemplo, también colabora y por algunos equipos nebulizadores me ayudan a expectorar. La aspiración endotraqueal como método no invasivo. Algunos discrepan que la aspiración ya sería un método invasivo, pero estamos llegando solo hasta la tráquea. Algunos dicen que aparte, más abajo de la tráquea
ya estamos hablando de métodos invasivos. ¿Listo? Métodos invasivos ya va a utilizar un equipo, ¿no? Un fibrobroncoscopio, ¿no? Por ejemplo, ya para hacer un lavado bronquial alveolar, un cepillado bronquial protegido, un muestreo bronquial a ciegas, ¿no? Tenemos como métodos invasivos. En primer lugar, las infecciones intrahospitalarias. En primer lugar, a la cabeza están las infecciones urinarias. En el Perú también no es la excepción. Y en segundo lugar, en este caso, siguen siendo las infecciones, las infecciones respiratorias, las neumonías. Prevalencia de un 22% para las neumonías intrahospitalarias en varias revisiones. Promedio. En el panorama mundial, como les dije, la neumonía es la segunda causa. En nuestro medio también. Pero aquí en otros medios dicen secundaria, más frecuente en unidades de terapia intensiva, las infecciones relacionadas a catéteres, ¿no? Catéteres donde hay infecciones urinarias. Entonces, por eso eleva la prevalencia para infecciones urinarias. Sondas, ¿no? Ocupan el primer lugar. Afecta en un 25.4% de los pacientes que están en UCI. Hay que recordar que la tasa de mortalidad en el Perú en la UCI es 50%, 50%, ¿no? Es casi como lanzar una moneda. En otros medios, la mortalidad es un poco menos. En la UCI, ¿no? Puede ser 40, 45. 68.2% de las neumonías nosocomiales son relacionadas a ventilación mecánica, la mayoría, con una mortalidad atribuida de 4.6%. Bien, factores hablando de la fisiopatología. Acá he puesto neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Por qué lo he puesto aquí? Porque es distinto tener un tubo endotraqueal a no tenerlo. ¿Listo? Entonces, tenemos varios para neumonía asociada a ventilación mecánica. Tenemos un paciente con alteración del sistema nervioso central, puede ser que tenga abolición del reflejo tusígeno, de la función mucociliar, ¿no? O que tenga una lesión en el epitelio traqueal, o que tengamos, por ejemplo, que sea una enfermedad grave, que esté utilizándose múltiples antibióticos, inmunosuprimidos, los vomites, ¿no? Estas secreciones que se transmiten a veces en las manos, que están en las puertas, ¿no? Desde el punto de vista de prevención de las neumonías, hay un punto. ¿Cuál es la medida preventiva hasta aquí que ustedes consideran que podría ser importante a la hora de prevenir una neumonía? Hay una medida que es antigua y que se utiliza para prevenir justamente las neumonías y que no tiene costo, no tendría costo alguno, quizás algo, barata, útil. Abrigarse. Frazadas, como decían, ¿no? Anden frazadas. No, pero en el medio hospitalario. Lavado de manos. Lavado de manos. ¿Cuántos pasos tiene el lavado de manos? 11, 7. ¿Cuánto tiempo? 20, ¿no? Medio minuto. A ver, vamos sumando, ¿ya? ¿Tu apellido es? ¿O no vienes? ¿Qué? Ah, no, yo soy de la otra sección, vine a hablar de mi examen. Pero igual, lo estoy considerando igual. Morán Treviño. Morán Treviño. Treviño. Ah, solamente Son dos amigos. Ya, perdón. No hay problema, no hay problema. Si has estado en otra clase, no hay problema, a veces hay dificultades. Bien, ¿cuál es el factor más importante en la neumonía asociada a ventilación mecánica? Es la colonización del tubo endotraqueal. ¿Ya? Es la más importante. Se coloniza sobre todo de bacterias de la cavidad abdominal, ¿no? O digestivas, ¿no? Entre ellas Escherichia coli, entre otras. En fin, pero hay otro tipo de bacterias. Pero es la colonización del tubo. Y en la neumonía intrahospitalaria, ¿cuál es el mecanismo más importante? La aspiración o la microaspiración. ¿Listo? Ese es el más importante. Las neumonías aspirativas también están aquí. En algunos textos no encontramos neumonías aspirativas, que también pueden darse en la comunidad, sobre todo pacientes que tienen alteración del sistema nervioso central, enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Pero aquí se producen muchas en el ámbito intrahospitalario. Muchas. Entonces, es también considerado como una neumonía intrahospitalaria.
¿no? Entonces los vomites, las secreciones, el personal tiene que estar con el pelo a veces protegido, cubierto, lavado de manos entre paciente y paciente, no usar guantes, ¿ah? No. Si yo uso guantes, se protege él, pero voy transmitiendo las bacterias, ¿no? Me pasan la bacteria a los pacientes. Se tiene que hacer un lavado de manos y limpiar los equipos, el estetoscopio, ¿no? El tensiómetro, idealmente tendría que limpiarse, ¿no? Hacer una asepsia de los equipos. ¿Listo? La posición de la cabeza también, para evitar las aspiraciones, ¿no? 35-45 grados también es importante, ¿no? Evitar el uso de los celulares, ¿no? Por ejemplo, también es importante, ¿no? Se ha visto revisiones que los celulares no solamente generan bacterias o generan neumonías en el hospital, sino llevan las bacterias a la casa y son muchas resistentes, ¿no? Empiezan con neumonía en la casa, ¿de dónde salió? ¿Por qué? Se complicó, lo llevaron al hospital, bacterias del mismo personal. Ahora bien, haciendo un resumen, porque las diapositivas igual las van a tener, pero no todas son las diapositivas, obviamente hay que explicarlo, hay que entender. Tenemos algunos, a la hora de hacer el diagnóstico, tenemos los métodos microbiológicos, métodos invasivos versus métodos no invasivos. ¿Cuál prefiero? ¿Cuál se ha visto que tiene un mejor rendimiento o que no hay diferencia? Se prefieren los métodos no muestreos no invasivos. Ya sabemos que el invasivo requiere un equipo especial, tiempo, costo, y no se ha visto diferencias en el resultado final absoluto. Se prefieren los no invasivos. Y los métodos semi-cuantitativos sobre los cuantitativos, conteo bacteria o usar unidades formadoras de colonia. Se prefieren los semi-cuantitativos con unidades formadoras de colonia. ¿Listo? Eso en resumidas cuentas. Ahora, no se ha visto que hay una mejoría si uso métodos cuantitativos o semi-cuantitativos, ¿no? Entonces se prefieren los semi-cuantitativos con unidades formadoras de colonia. ¿Listo? Eso es lo que hago. Y si yo quiero hacer un cultivo de neumonía utilizando algunos métodos invasivos, que en algunos casos se tiene que hacer, yo acá tengo, por ejemplo, con el mejor rendimiento, con el menor número de unidades formadoras de colonia, es, por ejemplo, el cepillado bronquial protegido, ¿no? Ya este es utilizando el broncofibroscopio, ya manejo de especialidad. O de igual forma, ¿no? Tenemos aquí no usando broncofibroscopio, pero usando otro equipo, ¿no? Que es igual, similar al cepillado bronquial protegido. Igual, 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, al menos para hacer diagnóstico. ¿Ya? Hay otros requieren más unidades formadoras de colonias por 10 a la 4 gramos de tejido pulmonar. Aspectos clínicos, acá sí es importantísimo. Acá no se van a marear, y yo les voy a empezar a marear a propósito. No lo voy a hacer. Pero las guías enfatizan los criterios clínicos, la clínica. Ya sabemos que en los hospitales tenemos disponible todo, pues, ¿no? Sobre todo en nivel 4, nivel 3, ¿no? Que dispongamos de biomarcadores, las imágenes, laboratorio, pero no siempre va a ser así. Entonces prevalecen los criterios clínicos. Es igual como se hablaba de sepsis. En algún momento también hablaremos de sepsis. Decía, no hay que utilizar el score de SOFA o el SIRS, ¿no? La respuesta inflamatoria sistémica. Unos decían, no, utilicen no. Básense criterios clínicos. Puedes escoger lo mejor de cada uno. Finalmente, tu criterio como médico está bien, pero tiene que tener un sustento, sí. No voy a poner, es criterio clínico nada más, ¿no? Mi criterio clínico. No, tienes que tener criterios clínicos que ya vamos a ver cuáles. Bien. Aquí, biomarcadores. Aquí llamamos biomarcadores, son todos estos exámenes auxiliares que me permiten, que pueden ser utilizados, si están disponibles, para diagnóstico de neumonías. Hablando intrahospitalarias, ¿no? Tenemos la procalcitonina, la proteína reactiva, la proadrenomedulina, el libro D, péptido natriurético cerebral, copeptina, entre otros, cortisol. El de mejor rendimiento, la PCR, la procalcitonina en el tiempo. Dura más, se elevan más, sobre todo, ojo, infección no es igual que inflamación, mejor dicho. No siempre los biomarcadores se van a elevar por infecciones, ¿no? Se pueden elevar solamente por un proceso inflamatorio. Entonces no se van a confundir si tengo una PCR, por ejemplo una pancreatitis, es un ejemplo. No tiene neumonía, está elevado, ¿no? O tiene una tosecita. Es por un proceso inflamatorio.
tiene un derrame pleural, proceso inflamatorio, SIRS. Sí, ahí nomás es que ahí llega, yo lo recojo. Gracias. Bien. Entonces, no confundir. ¿Listo? Sepsis es que tengo un SIRS, una respuesta inflamatoria sistémica, más un foco bacteriano, en este caso, ¿no? Pero los biomarcadores se van a elevar no necesariamente por bacterias, sino por inflamación, y se pueden elevar también por infecciones virales, pero vamos a ver el valor, va a diferir un poco el valor. Más altos en bacterias para procalcitonina, no tan altos para infecciones virales. Bien. Solo para recordar, la proteína C reactiva es un reactante de fase aguda antigua, ya de 1930, ¿no? Y que aumenta o disminuye en 25% en estados inflamatorios. Ojo, no me habla de infección. Síntesis hepática por interleuquina 6 tiene una vida media de 19 horas, ¿no? Que es rápido plegamiento. Y la procalcitonina, aquí sí más bien tiene una mayor sensibilidad cuando hay bacterias, exposición a bacterias, sí va a haber una regulación ascendente, infecciones bacterianas, y se puede correlacionar con la gravedad, y una regulación descendente mediada sobre todo por infecciones virales. O sea, valores más bajitos, infecciones virales, valores más altos, infecciones bacterianas. ¿Listo? Bueno, se producen a nivel de la célula C, ¿no? Como su nombre lo dice, es un precursor de la calcitonina. Puntos de corte. La mayoría ya están estandarizándose en los laboratorios para el valor de 0.25 microgramos litro. Si yo tengo menor a este valor, poco probable de que sea una neumonía bacteriana. Si yo tengo más de este valor, hay una gran probabilidad. Si tengo más de 0.5 microgramos litro, una alta probabilidad que sea una neumonía bacteriana. Cuidado, estos valores pueden diferir en pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedad hepática, al igual que la troponina, cardiológicamente hablando, también va a ser alterada igual como estas. Cuidado. Aquí se correlaciona con la gravedad, sobre todo la procalcitonina. Bueno, inflamación se podría correlacionar en casos más altos, mayor a 100 miligramos por litro en la neumonía, y se relaciona también con el pronóstico y la mortalidad, ¿no? La mortalidad 30 días. Básicamente es eso. Tenemos otra, la prueba de adrenomedulina, no muy utilizada, quizás las dos más utilizadas son proteínas C reactiva, procalcitonina, no disponibles en todos los centros hospitalarios, tienen su costo, toman su tiempo, por eso también criterios clínicos a la hora de diagnosticar y tratar. Y justamente a eso quiero llegar. Biomarcadores versus criterio clínico. Usar criterios clínicos sobre usar un biomarcador tipo procalcitonina más criterios clínicos, solo prefiero usar criterios clínicos. Así los tengo disponibles. Recuerden que toma tiempo. Procalcitonina, ya hemos dicho que es justamente el precursor de la calcitonina, y igual se recomienda utilizar solamente criterios clínicos en vez de otros procedimientos para hacer diagnóstico, de repente, ¿no? Lavado bronquialveolar, entre otros, ¿no? Bien, y si yo uso proteína C reactiva, de igual forma, criterios clínicos en vez de asociar criterios clínicos más proteína C reactiva, criterios clínicos. Ahora bien, hay un score, esta escala de valoración clínica de infección pulmonar. Sugerimos el uso de criterios clínicos porque vamos a ver, este score reúne criterios clínicos y auxiliares. Puedo utilizar solamente los criterios clínicos o otros criterios clínicos. Acá está, este score, el famoso CEPES, que están en las sillas. Hay 6 parámetros. Si yo quiero acordarme, bien. Si no, ya sabemos que tengo que conocer, por ejemplo, la temperatura, los leucocitos o leucocitosis o leucopenia, las secreciones traqueales. Hay que ver la calidad de las secreciones traqueales, si son mucosas purulentas, son amarillentas, verdosas, ¿no? Y cuando cambia el color puede haber algún agregado de bacterias. La radiografía de tórax, el PAFI, ¿no? Si tomo una muestra de gases arteriales, un cultivo semicuantitativo, acá hay un puntaje de 0 a 2, y cuando son 6 puntos es altamente sugestivo de neumonía, pero no es decisivo. Es una ayuda para más o menos guiar yo mis criterios clínicos, y si tengo disponible los exámenes auxiliares. ¿Listo?
Acá está el desglose de esa misma tabla. Y si yo quiero muestrear, yo quiero hacer un proceso de la muestra, tengo que ver la calidad de la muestra. ¿Qué muestra de secreción bronquial tiene una alta calidad o es de calidad? Cuando tenga bastantes o varios polimorfos nucleares y pocas células endoteliales. ¿Listo? Esto es un tema muy preguntado. ¿Listo? O si tiene menos polimorfos nucleares y más células endoteliales, disminuye la calidad de la muestra. Y si no tiene nada, pues le pongo un puntaje de 0. ¿No? Entonces eso también es útil a la hora de, no solamente de hacer diagnóstico, sino de hacer antibiogramas. Bien, no se recomienda utilizar, por ejemplo, esta diapositiva nos habla de que no se recomienda utilizar biomarcadores para la evolución del paciente, ¿no? Digamos cada 72 a 96 horas. Inicio de repente el tratamiento y quiero ver si el paciente está evolucionando favorablemente. Le tomo biomarcadores, le tomo proteínas C reactiva, bioprocalcitonina, no se recomienda. Criterio clínico, porque me puede llevar a confusión, más bien. ¿Listo? Puede ser que se agregue una virus por ahí, o que tenga una enfermedad renal, o tenga una enfermedad hepática. Para seguimiento, no se utiliza. Evaluación clínica, tengo que evaluar la evaluación clínica según la guía europea, todos estos criterios. Puedo evaluar, ¿no? La temperatura, la calidad de las secreciones bronquiales, la radiografía del tórax, ¿no? Asociadas a otros exámenes. Los SOFAs, ¿no? U otros scores, Apache 2, el PAFI, ¿no? Tengo que también evaluar. Los leucocitos, los biomarcadores según la guía europea también son los mismos, se mencionan casi los mismos, proteínas reactivas, procalcitonina, copeptina, entre otros. Esto es solo para mencionar. Si yo tengo una traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica, no se da antibióticos, es la excepción a la regla. ¿Listo? A pesar que su recomendación es débil, no se da. Tratamiento inicial de una neumonía asociada a ventilación mecánica, neumonía intrahospitalaria. Aquí, yo tengo un paciente con alta sospecha de neumonía y quiero darle antibiótico. Hay dos formas. Si mi hospital o mi servicio tiene un antibiograma local, un antibiograma de servicio, ¿qué quiere decir? Que ya tengo una base de datos de un gran número de pacientes, que se les ha recolectado la muestra, se ha identificado la bacteria, se les ha expuesto antibióticos y he obtenido la sensibilidad para las bacterias o bacterias y lo he expuesto a varios antibióticos, me va a arrojar sensible, insensibilidad intermedia o resistente, ¿no? En el resultado final. Entonces, si yo recolecto de varios pacientes, tengo una base de datos. Entonces, si yo tengo una base de datos, ya sé que es utilidad. Todavía estamos lejos de esa realidad. Pero eso es lo que las guías recomiendan. Si yo tengo esa posibilidad en algún servicio, como en la UCI puede ser que lo tengan, le doy en base a ese antibiograma global del servicio. Le doy, en mi UCI tengo Pseudomonas y Staphylococcus aureus, más. Cubro los dos. Los cubro los dos porque son los dos más prevalentes. ¿Listo? Y esa es la recomendación. Hacer por cada servicio, por cada hospital, por cada región, por cada país, un antibiograma. Y ahora se recomienda hacer hasta antibiogramas digitalizados, que se retroalimenten a medida que voy obteniendo más pacientes. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una neumonía asociada a ventilación mecánica y tengo sospecha de esta neumonía, tengo que cubrir, como les vuelvo a decir, Staphylococcus aureus, Pseudomonas y otras bacterias gram-negativas. ¿Listo? Parto de ahí para neumonías asociadas a ventilación mecánica. Ahora bien, esto resume un poquito de lo que hablo del tratamiento empírico para neumonías asociadas a ventilación mecánica. Quizás no es el fuerte ahora, pero es importante que lo vayan conociendo. Tengo 3 columnas para dar tratamiento empírico. Por un lado, si tengo sospecha de actividad para Staphylococcus marsa, nucleólogo resistente, tengo glicopéptidos, ¿no? Vancomicina. Ahí tenemos la dosis, cómo darla, con una dosis de carga. Considerar que vancomicina es un glicopéptido, tiene efectos adversos, es nefrotóxico, da el síndrome de hombre rojo, dependiente de la velocidad de infusión. Y tenemos por el otro lado el tipo linezolid, ¿no? El otro grupo de medicamentos que no tienen ajuste renal, ¿no? Y es otra alternativa para Staphylococcus marsa.
En esta segunda columna tengo para bacterias tipo Pseudomonas aeruginosa beta-lactámicos, ¿no? Ya sabemos que son los dos principales. Tenemos, por ejemplo, Piperacillina tazobactam, Cephalosporina, Cefepime, Ceftazidima, los carbapenems. Tenemos Motobactam, Cefastronam, casos de alergia a penicilina. Y tenemos por la última columna cuando no son no beta-lactámicos para Pseudomonas aeruginosa. ¿Y por qué digo 2-2? Porque en algunos casos voy a usar terapia dual. Entonces tenemos aquí, si yo quiero dar tratamiento anti-pseudomona, las fluoroquinolonas o aminoglucósidos o las polimixinas tipo colistina, tipo polimixina B. Solo me adelanto, aminoglucósidos no llegan bien al tejido pulmonar. Si tengo otra alternativa, la uso. Si mi antibiograma me dice tengo aminoglucósido sensible y por ahí tengo pues ahí una, qué sé yo, pues, una piperacilina sensible, ¿cuál escojo? Piperacilina. No aminoglucósidos. A menos que no me quede alternativa, pues, ¿no? Nada. Este cuadrito lo vamos a ver en detalle. Aquí, si yo quiero un agente activo para MARSA, Staphylococcus marsa, ¿en quiénes voy a dar tratamiento? Acá ya voy a hablar un poquito de factores de riesgo para multidrogresistencia. En ellos tengo que dar tratamiento para MARSA. O si yo tengo un antibiograma ya local hecho, que las cepas sean más del 10% de cepas resistentes de MARSA, ¿no? Y que en la unidad, en algunas unidades o hospitales no se conoce la prevalencia del MARSA. En esos casos, si no la conozco, doy tratamiento. ¿Listo? Se sugiere un agente contra estafilococcus meticilino sensible, no MARSA. ¿Listo? Si no tengo los factores de riesgo. ¿Listo? Sin factores de riesgo de resistencia. O que las cepas sean menor del 10% si tengo antibiogramas locales del servicio. Y estos son los factores de resistencia, de multidrogresistencia, que es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Esto es importante, me recuerdo. Sobre todo si empiezo por todos, miren, asociado a ventilación mecánica, intrahospitalaria, todos son uso de antibióticos previos los 90 días, ¿no? Anteriores a la aparición de la neumonía. 90 días. Al menos 2 días. Se habla de 2 días de uso de antibióticos. Para asociado a ventilación mecánica, uso previo, shock séptico, al momento del inicio de la neumonía asociada a ventilación mecánica, el síndrome de distrés respiratorio agudo que preceda a la neumonía asociada a ventilación, 5 más 6 días de hospitalización previo a la aparición de la neumonía, terapia de reemplazo renal, todos los pacientes con enfermedad renal, previo al inicio de la neumonía. De igual forma, para Pseudomonas, previo uso de antibióticos, los 90 días previos, ¿no? Ahora acá, los tips más importantes de las guías. Lamentablemente, hay que hacer un resumen de todo ello para tener un poco claro. Quien me está prestando atención va a ser muy fácil al final resolver qué antibiótico le voy a dar, ¿no? Entre yo sepa diferenciar qué terapia le voy a dar, mayor probabilidad de éxito, menos resistencia bacteriana, menos costos, menos estancia hospitalaria, menos crecimiento de Clostridium difficile, menos mortalidad. Si yo doy tratamiento para Staphylococcus marsa, ya hemos dicho los principales: vancomicina y lifinidazolida, no se olvide. Tratamiento empírico para meticilino sensible, no marsa, ¿no? ¿Cuáles son los antibióticos? Piperacillina tazobactam, Cefepime, ¿no? Los beta-lactámicos, ¿no? Sean de espectro reducido o de espectro ampliado. ¿Cuándo voy a dar oxacilina? Sí, le puedo dar oxacilina, no, oxacilina para Staphylococcus meticilino sensible. Es una excepción, acá solo si tengo cultivo y antibiograma para meticilino sensible. ¿Listo? Solo aquí doy este tipo de antibiótico. ¿Cuándo doy 2 antibióticos para Pseudomonas? Acá, como hemos dicho, por un lado Staphylo, otro por el otro lado Pseudomonas. Pero en Pseudomonas voy a iniciar de arranque 2. ¿Pero cuándo? Cuando tengo sospecha de neumonía asociada a ventilación mecánica con factores de riesgo para multidrogresistencia, tengo cepas más del 10% resistentes, tengo antibiograma local, y cuando no conozco la sensibilidad no tengo la sensibilidad en una UCI, por ejemplo, para resistencia, por ejemplo, para Pseudomonas.
y doy un antibiótico para Pseudomonas cuando no tengo los factores de riesgo, ¿no? Y menos del 10% de resistencia. ¿Listo? Esa es la diferencia. Factores de riesgo, cepas, las tengo o no las tengo, terapia dual o terapia solo con antibiótico. No, en lo posible evitar, le hemos dicho, aminoglucósidos. Si tengo otra alternativa, las uso. Y colistina. Colistina es de amplia cobertura, pero me la reservo. No se utiliza mucho, es costosa, tiene costo renal y me la reservo al final. No se utiliza porque nos estamos quedando sin arsenal terapéutico, pero si es que realmente el antibiograma me obliga a utilizarlo y es el único medicamento, el único antibiótico sensible, lo voy a usar. Y obviamente la vida del paciente está bien. Pero si tengo alternativas, uso las alternativas. Neumonía, ahí hemos hablado de neumonía asociada a ventilación mecánica, ahora neumonía intrahospitalaria. Creo que esto va a los que no se dediquen a cuidados intensivos, ¿no? De repente esto ya nos abarca a todos los demás. Siempre un antibiograma local, siempre previo al uso de tratamiento antibiótico. No se olvide, a veces ese es un gran error que pasa en los hospitales, yo también, en emergencia, de frente a antibiótico. Sí, tomar muestras. Nada. Entonces llegan a mi servicio, si es que llegan, y no hay, ya probaron con varios, ¿no? Llega y no funcionó uno, no funcionó el otro. Entonces nos dejan la tarea un poco más complicada si el paciente está yendo mal, ¿no? Entonces, si yo doy empíricamente un tratamiento para neumonía hospitalaria, para estafilococo aureus, igual, factores de riesgo o sin factores de riesgo. Empíricamente, con factores de riesgo para MARSA, sobre todo antibióticos usados 90 días previos, o que las cepas sean mayor a 20%, o que no se conoce la prevalencia, ¿no? No tengo antibiogramas locales, como nuestra realidad, no sabemos, usamos pues tratamiento para MARSA. Entonces, se sugiere, o la prevalencia no se conoce, se sugiere una prescripción de un solo antibiótico para MARSA. ¿Listo? Y los pacientes con neumonía intrahospitalaria se recomienda vancomicina en el Insolid, ya hemos dicho las alternativas. Y los que no tienen factores de riesgo para MARSA y no presentan un alto riesgo de mortalidad, un antibiótico. ¿Listo? Acá hay que tener en cuenta algo importante. ¿Qué llamamos factores de riesgo de mortalidad? Y ese es un factor determinante a la hora de utilizar 2 o 3 antibióticos. Si el paciente está en shock séptico, o si el paciente está o requiere ventilación mecánica. ¿Listo? Definición de shock. Ahí sabe la definición de shock. Hipotensión. A ver, un punto, a ver, suelto. Hay una palabra que me define shock. Empieza, ¿cómo? Disminución de las funciones vitales. No. Puedo tener disminución de funciones vitales y shock. Ese ya, cuando el shock avanzó, ya está a punto de premorte. Hipotensión. No, podemos tener hipotensión sin que tenga shock. Mala perfusión. Hipoperfusión. Hipoperfusión en los tejidos y en los órganos. Así es. Ese es el tema de definición de shock. Y algo más, falta complementar ahí. Hipoperfusión que no responde a Reposición de. fluidos. Ya, un punto medio. No, lo voy a dar. Pero no se olvide. Apellido, por favor. Vargas Medina. Vargas Medina. Medina. Y. Pero eso está muy fácil. Bueno. Fluidos. ¿Listo? Entonces no se olvide. Eso es factor de riesgo de mortalidad. Esa definición la tienen que tener clara siempre. Preguntas, manejo, cuidados intensivos. Cuando sabemos que hablamos de shock, hipoperfusión, que no responden a fluidos. Y está hipotenso, ¿no? Si sigue la hipotensión, pero con hipoperfusión. Frialdad distal, ¿no? Trastorno del sensorio, encefalopatía, todo lo que involucra lo que es hipoperfusión.
Bien. Entonces ya hemos dicho un solo antibiótico que no tenga factores de riesgo y el tratamiento empírico que incluye para meticilino sensible, ya hemos hablado igual, los mismos, piperacilina, tazobactam, cefepime, levofloxacin. Para los pacientes con neumonía intrahospitalaria que están siendo empíricamente para pseudomonas aeruginosa, igual, aquí, si tengo factores de riesgo, uso previo de antibióticos, doy dos tipos de antibióticos, beta-lactámicos y no beta-lactámicos. ¿Ya? Aquí doy para pseudomonas, tiene unas características especiales, justamente virulentas, alta resistencia, doy dos, a diferencia de los otros. ¿Listo? Y aquí pacientes que no están siendo tratadas, que están siendo tratadas empíricamente, se recomienda no utilizar aminoglucósidos por la razón que ya les he dicho. Y este es el resumen de la tablita de neumonía intrahospitalaria. Por un lado, 3 columnas. No riesgo de mortalidad, ventilación mecánica, shock. Es el concepto. ¿Cuál es? Piperacilina, cefepime, levofloxacino y VPN. Y no mortalidad y no tengo factores de riesgo para Staphylococcus aureus, que es una bacteria, en este caso MRSA, multidrogresistente. No tengo. Ya no tengo los factores de riesgo, la prevalencia. Y no tengo factores de riesgo de mortalidad, pero sí tengo factores de riesgo para MRSA. Alta probabilidad de MRSA. MRSA siempre hablamos de glicopéptidos y la linezolida, ¿no? Beta-lactámicos. Y tengo todo, alta mortalidad y todos los factores o algunos de los factores de riesgo para multidrogoresistencia. Uso 2 antibióticos, un beta-lactámico, preferible un no beta-lactámico y glicopéptidos o linezolidas. Listo, doy hasta 3. Tratamiento empírico, no tengo antibiograma. Bueno, el cuadrito solamente es para que lo tenga, es lo que hemos estado hablando de los factores de riesgo, ¿no? Algunas indicaciones de cobertura, bueno, eso lo mismo que hemos venido a ver. Ahora bien, cuando yo tengo el antibiograma aparece, me dan, doctor, ya está el antibiograma, en 3 días aparece, se ha aislado la bacteria. Le hemos expuesto a varios antibióticos, en promedio 20 antibióticos, y me ha salido pues que algunos son sensibles y un gran número resistentes, y unos poquitos y sensibilidad intermedia. ¿No? Ya sabemos que todo es un proceso. Se utilizan algunos métodos cuantitativos, no cuantitativos para las placas agar, no sé si es que es algún método de crecimiento del halo, o viendo la concentración inhibitoria mínima, métodos automatizados, y en base a esos resultados voy a ver si es una bacteria resistente, a qué antibióticos, sensibilidad intermedia. Se recomienda que MRSA sean tratados con vancomicina y linezolid en lugar de otros antibióticos. Si yo tengo, empecé empíricamente, con glicopéptidos, digamos, piperacilina más vancomicina, y finalmente el antibiograma me arroja que es sensible a vancomicina, yo sigo con vancomicina. Si me sale resistente el vancomicina y el linezolid, lo dejo pues con piperacilina. Si me sale sensible, entonces hay que evaluar eso. No siempre voy a mantener la terapia. Pacientes con ambos tipos de neumonía para pseudomonas aeruginosa se recomienda, si no tengo factores de riesgo, en este caso si ya tengo aislada la bacteria, ya tengo la sensibilidad, se recomienda uno. Empíricamente sí puedo dar 2. ¿Listo? Pero ya con antibiograma, 1. Ese es lo ideal. Y si empecé con 2, la idea es desescalar. No aminoglucósidos, ya hemos dicho por qué. Se puede hacer pruebas de sensibilidad para colistinas, bueno, eso es un tema también que se puede hacer cuando hay los recursos. Ahora bien, pseudomonas aeruginosa que no están en estado de shock, con alto riesgo de muerte, que es otro tema. Una cosa es factores de riesgo de multidrogoresistencia, o que yo desescale porque tenga un antibiograma, y otra cosa es que yo sí tenga un estado de factores de riesgo de mortalidad, el paciente se puede morir. Está en shock séptico, o está en ventilación mecánica, o esté a punto de yo ponerle ventilación mecánica. Entonces, aunque no se conozca la sensibilidad de los antibióticos como nuestra realidad, se recomienda que no, si no está con estos factores, monoterapia, ¿no? Pero si está con factores de riesgo, con todos ellos, terapia dual. Y si alta prevalencia también para MRSA, como hemos dicho, Staphylococcus MRSA, asocio el glicopéptido.
¿no? Eso lo hemos visto en la tablita, solamente lo estamos desglosando. Aminoglucósidos, preferible otra alternativa. Van a encontrar algunas bacterias de beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Las famosas BLE. Para tener esa característica es que ya he tenido que tener un antibiograma. ¿Listo? Un antibiograma. Y solamente si yo tengo y he aislado un BLE, le doy tratamiento con carbapenems, que es el tratamiento de elección. ¿Listo? Claro, siempre y cuando sea sensible, pero es de la primera línea. Si yo tengo ambos tipos de neumonías, con esta bacteria que también tiene alta prevalencia, Acinetobacter baumannii, ¿no? Está aumentando la prevalencia de Acinetobacter baumannii. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Carbapenems o ampicilina sulbactam. Pero hay que ver también si es sensible, ¿no? También, si es sensible a polimixines tipo colistina, voy a preferir la colistina o la polixina B o la colistina inhalada, adyuvante. Y en pacientes causadas por especies de Acinetobacter que son sensibles solo a colistina, solo uso colistina y no usar rifampicina, preferible no usar, además que es hepatotóxico. Tigiciclina, por ahí les van a decir, use tigiciclina. Es un antibiótico de amplio espectro también que no se utiliza mucho, que a veces también nos la reservamos cuando hasta la colistina ya es resistente a todo. Por eso estas guías se enfatizan en llegar a esto, pues, ¿no? A generar resistencias. Esa es la finalidad. O sea, las guías se dan el trabajo y yo también transmitirles justamente esto de no dar antibióticos por darlo, ¿no? Le doy de todo, le doy 2, le doy 3, le doy 4, lo que ya, algo cubrirá. No, para evitar eso, ¿no? Ahí está, ¿no? Memes, ¿no? Que te das mero, banco, caspo, coli. Entonces generamos todo este problema. Entonces, si estas neumonías son causadas por un patógeno resistente a carbapenems y que es sensible a polimixina, doy polimixina tipo colistina o polixina B. Y también se puede utilizar la colistina inhalada. Hay algunas guías que mencionan, la guía europea sobre todo menciona dar los famosos antisépticos tipo clorexidina vía endovenosa o vía inhalatoria. Clorexidina. Creo que de ahí lo utilizaron para el COVID. Fue un error, porque la verdad que los ensayos que se tienen hasta el momento han generado una alta mortalidad. Entonces alguien lo habrá leído y dijo, se están utilizando en las guías. No, es más, eso debe estar retirado, a menos que se utilicen otros tipos de antisépticos, se vea la dosis. No, eso todavía falta todavía evaluarse. ¿Cuánto es la duración del tratamiento? 7 días, asociada a ventilación mecánica, intrahospitalaria, 7 días. Se ha visto que no hay diferencia con 10 a 15 días. Y alguno, como alguna vez llegó, un internito llegó justamente en el 1. Doctor, ya cumplimos 7 días, hay que suspender. Y el paciente estaba con evolución favorable, punto de morir. ¿Sí? Cuidado, ahí no tomemos esto de 7 días. Sí. Criterio clínico. ¿Listo? Por más, es una recomendación. Todas las guías son recomendaciones, por eso se llaman guías. ¿Listo? Son recomendaciones. Si van a escuchar esa palabra, las guías uniformizan criterios, recomiendan, más bien no son indicaciones. Desescalar. La idea es desescalar a tener un antibiótico. 1. Si empecé con 3, de acuerdo al antibiograma, 1. Si tengo evolución favorable, si los cultivos ya se hicieron negativos o inicialmente fueron negativos, trato de desescalar. Mucho depende de la evolución clínica. No, lo mismo, desescalar. Terapia fija versus desescalación. Desescalación. ¿Listo? Tengo 3 a 1. Y luego retiro. Y a la hora de retirar, uso los biomarcadores. Puedo usarlos. Aquí sí. No uso los niveles de procalcitonina más criterios clínicos para suspender la terapia. Aquí sí. No para iniciar. Y en pacientes no se recomienda que más bien este score en completo, ¿no? O sea, más que todo el CEPIS es bastante, tiene 6 parámetros, no se recomienda a la hora de suspender el antibiótico. ¿Y en quién individualizo la terapia? ¿En quién?
en pacientes que tengan algunos estados, que me puedo extender de los 7 días. Lo que suele pasar en emergencia, dale, empiézale con esto, con el otro, 3, 4 antibióticos. O solo dale una ceftriaxona. Y el paciente está a las patas, ceftriaxona. Entonces, mal inicio. Pacientes que tengan algún tipo de inmunocompromiso, inmunosuprimidos. Ahí está. Neutropenias, trasplante de células madre. Patógenos resistentes, altamente resistentes. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, altamente resistente a varios antibióticos. Acinetobacter resistente a carbapenems, enterobacterias resistentes a carbapenems, o algunas que han utilizado ya colistina, ya se estén utilizando colistina, tetraciclina. Allí, cuidado, si he llegado a utilizar esos antibióticos es porque las anteriores bacterias, la bacteria es altamente resistente, ¿no? He llegado a utilizar estos antibióticos. Y en resumen, ya para terminar, ese es un resumen de todo lo que hemos hablado. Había que fijar ciertos conceptos. Parto desde neumonías intrahospitalarias. Perdón, neumonía, claro, intrahospitalaria. Tengo primero que ver factores de muerte. Shock séptico o ventilación mecánica. Sí, todos los antibióticos. 3, ¿no? Cubro Marsa, cubro Pseudomonas, terapia dual. ¿Correcto? Piperacilinas, betalastámicos, no betalastámicos, glicopéptidos o linesolid dependiendo. Si tiene algún factor de riesgo, como factor uso previo de antibiótico de los 90 días, de igual forma. Pero si no los tiene, el paciente tiene bronquiectasis o tiene fibrosis quística, ¿no? Acá, si es sí, evalúo si es cepa resistente, es más del 20%, o no conozco la resistencia para Marsa. Te doy todo. Si no es el caso, le doy menos cobertura para Marsa, ¿no? Menos glicopéptidos. Y por el otro cajón, no tengo pues bronquiectasis, no tengo fibrosis quística, evalúo las cepas para Marsa más del 20%, y si tiene, no conozco la prevalencia. No conozco la prevalencia, no, le doy glicopéptidos más betalactámicos, de un solo tipo. De un solo, o si no, si es no conozco la cobertura, o si la conozco, o si es menor al 20% de cepas resistentes, solo doy betalactámicos. ¿Listo? De igual forma funciona para asociada a ventilación mecánica. De igual manera, acá está el cajón entero, y acá si tiene cepas resistentes o no conozco la cobertura para más. Si no la conozco, con glicopéptidos o linesolid. No es el caso, solo betalactámicos. Bien. Caso clínico para ustedes. Y final, ya para ti. Paciente varón de 65 años con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica. Ingresó por neumonía aspirativa. Ingresó al hospital por neumonía aspirativa y como estaba tan mal, lo llevaron a la UCI. ¿No? Mal patrón respiratorio, desaturando, insuficiencia respiratoria, uso de músculos accesorios, ¿no? Lo llevan a la UCI, lo intuban, ponen en ventilación mecánica, evolución favorable. A partir de ahí, le dan cobertura antibiótica, evolución favorable. Pasa al servicio de medicina, más estable. En medicina interna empieza a presentar nuevamente tos, disnea, movilización de secreciones. La presión se le encuentra en ese momento 80-50, frecuencia cardíaca 98, saturación 89, temperatura 37 grados, tórax. Hay crepitantes en la base de mi tórax derecho. El hemograma es 3200, ¿eh? 3200 leucocitos, creatinina 0.8, la PCR en curso, la radiografía de tórax, una imagen aquí, un infiltrado nuevo en la base de mi tórax derecho. ¿Y cuál sería el tratamiento empírico previo a la toma de cultivos? ¿Por cuál alternativa se inclinarían a dar? El más apropiado, más adecuado y oportuno. Imipenem colistina, meropenem levofloxacino vancomicina, piperacilina tazobactam más ciprofloxacino, imipenem linesolid, meropenem piperacilina tazobactam. Me levantan la mano quien tiene una idea y me dicen sí, ¿cuál? ¿Por qué? No se trata de decir, yo lo haré. ¿Por qué? Si han estado en otra clase, por favor, ¿ha estado en otra clase? ¿Sí? A ver, demos la oportunidad a los que no han estado en la otra clase.
¿Alguien? O sea, A ver, empezamos por ahí. Bueno, yo pienso que es la D. La D, Ah, pues bueno, sustentamos por qué. A ver, por eso. ¿por qué? Porque podemos, no tiene ajuste de dosis en pacientes renales. Ya, la creatinina está en 0.8. Sí, pero tiene diagnóstico. Ya saben por qué se contaba. Ya, a ver. Ya, porque tiene enfermedad renal crónica. ¿Qué más? ¿Y por qué le doy mi PNE? Si me respondes eso, te completo el punto. ¿Ah? ¿Por qué mi PNE? Esta es la familia de carbopenetos. También creo que no necesita. Algunos no necesitan ajuste tampoco, si no me equivoco. Ya, o sea, nos estamos enfocando en enfermedad renal. No, pero la cobertura. Me interesa la cobertura. Los carbopenetos son de amplio espectro. ¿Qué me cubre en este caso? Gran negativo, gran positivo. ¿Ya? Y ¿Y qué me interesa que me cubra? el estafilococos aureus. ¿Estafilococo aureus me cubre mi PNE? No, este es gran negativo. ¿Cómo se llama? Pseudomonas. Pseudomonas. Correcto. ¿Y qué factores de riesgo tiene? Porque en base a eso, ¿cuáles? A ver. Factores de riesgo. De mortalidad, ¿cuáles? Bueno, la intervención. No, esas son comorbilidades antecedentes. Ya. Factores de riesgo de mortalidad. A ver, está completando la idea. Sí, tienen 32.000. A ver, ahí nomás, estamos ahí sufriendo. ¿Alguien más? Lo dejo pendiente ahí contigo. A ver, ¿alguien más? La circulación. ¿Alguien más? Marsa con pseudomonas. Marsa me está cubriendo cuál? Bien solito, ya. Está claro. Y pseudomonas el merogenético. Entre otras bacterias, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué factores de riesgo tengo? No, esos son comorbilidades, pero lo hemos hablado a lo largo de toda la exposición. Hay factores de riesgo de mortalidad y factores de riesgo de multidrogoresistencia. ¿Cuáles tenemos? El shock séptico. A ver, un segundo. Porque hemos repetido hasta ahí lo mismo. Hasta ahí lo mismo. A ver. ¿Alguien más aquí? A ver, atrás, a ver. ¿Este es shock séptico? ¿Por qué pensamos que es shock séptico? Escala de sombra. ¿Por qué? A ver, quitamos puntos, ¿no? ¿Por qué? A ver. Está abajo. ¿Cuál es la presión más importante? ¿La sistólica o la diastólica? Pregunta de examen, ¿no? Voy a preguntar ese en el examen. Semiología 1. La presión, sistólica o diastólica, ¿cuál es la más importante? O ya, en general, ¿cuál es la presión arterial más importante? La media. Eso no necesito dar el punto porque ya de por sí ya es la media, la presión arterial media. ¿A partir de qué valor? Mayor de 90. No, uy. No, mayor de 70. 65 y en la UCI cuidados intensivos es 70, pero 65 es el valor. ¿Ya? Entonces, ya, dijimos la presión arterial. ¿Por qué dijimos shock séptico? ¿Le estoy basando solo en la presión? Ya, tiene la PAN menos de 65, definitivamente la tiene. Pero ¿qué hemos dicho que es shock séptico? ¿Tenemos algún dato de eso? No menciona, ¿no? ¿Algo más? No menciona, siempre hemos dado fluidos, ¿no? Podría ser. Y lo otro, ventilación mecánica. ¿Requiere ventilación mecánica? ¿Por qué requiere ventilación mecánica? Está con una saturación de 89. Ahí va, está luchando, ¿verdad? Ya, hasta ahí tenemos.
Ahí lo dejo. ¿Alguien más y terminamos? De por aquí. A ver, en esta hora. O por acá. A ver, y terminamos. Podría ser. ¿Y ese es un factor de qué? ¿Es el terapia de reflejo renal? ¿Qué tipo de factor? Pero, sí, pero ya hemos hablado, tenemos dos tipos de riesgos. El de mortalidad y el otro tipo es de... La tablita en extenso, ¿de qué era? A ver, uno más, alguien más. Ya, y cerramos, ¿ah? Porque... De que ya ¿Qué tiene estaba ahí? previo a UCI, entonces ya había recibido antibióticos los niveles previamente. Eso nadie me ha dicho. Sí, es cierto. ¿Qué tipo de factor es? De multidrogas. Correcto, multidrogo-resistencia. ¿Qué otro factor hay? ¿Hay qué? Ya, no hay antibióticos. No conocemos. Ya puede ser. Asumimos que no conocemos la cobertura, la resistencia. ¿Y qué más me dijeron? ¿Algo más? Eso no sabemos, eso no sabemos. ¿Otra? Eso. Bueno, terapia de diálisis. Bueno, creo que faltaba alguna. El shock, podría ser un shock, ¿no? Un shock. No está claro, pero podría ser. Podría ser. Acá faltaba que me diga al menos que no responde a fluidos, ¿no? Entonces que siga un hipotenso. Entonces, en conclusión, ¿cuál es su alternativa? ¿D? ¿Segura? O sea, si consideramos el shock séptico, No, tenemos que estar seguros de lo que hemos hablado. ¿Ah? La La D. D. Sí. Te reafirmas en la D. La D. Y por aquí cambiamos la alternativa, es la D. Es que no la de shock séptico. Ya. Pues sí es la D. ¿Ya? Quedamos así. Evidentemente, ¿no? Hemos hablado de los factores de mortalidad. Probablemente un shock séptico, no lo podemos asegurar. Y de repente no va a necesitar terapia de ventilación mecánica, pero podría ser y está cayendo de saturación. Tenemos la creatinina, no me define enfermedad renal solamente, ¿no? Ya tiene el antecedente y lo vamos a dar por cierta esa premisa, pero la creatinina, si yo encuentro una creatinina 0.8, tengo que ver si es enfermedad renal crónica, la microalbuminuria, si tiene una diuresis adecuada, tengo linguanuria. No, cuidado, no se basen en solo creatinina para hablar de falla renal aguda o enfermedad renal crónica. Acá, a propósito, se ha puesto esa creatinina aparentemente normal, o rango normal. ¿Listo? Y creo que nada más. Y bueno, ya estuvo el factor de riesgo que estuvo en la UCI. De hecho, que recibió antibióticos. Entonces es otro factor para multidrogoresistencia. Y ya se tomó cultivos, y aquí no le damos esta porque es una enfermedad renal crónica, a pesar que podría haber sido, siempre y cuando esto hubiera sido, pero obviamente ya sabemos, por la enfermedad renal crónica. Claro. Claro, también. Pero básicamente, si yo quiero cubrir MARSA, tengo que, con enfermedad renal crónica, linesolid. No me cabe otra alternativa. Y acá, bueno, no me cubre MARSA. Y no puedo darle inicio con listina, que me podría cubrir también parte, pero no le inicio. ¿Ya? Bien. Gracias por tu tiempo y apellido, por favor. Retorno. Retuerto. ¿Y qué más? Allí. González, ¿qué más? Suárez. González Suárez. Y Carpio Núñez. Bien, gracias. Entonces, quedamos así por ahora. Gracias.